palabra de Dios para tu vida. Hoy hay algo especial que Dios tiene para ti. Hay una porción que Dios quiere darte. Como siempre decimos, hay una palabra general, hay una semilla que se va a sembrar en esta tarde y tú tienes que recibir esa porción específica que Dios quiere darte. Y hay una carta muy especial que es la carta a los Efesios, en el capítulo 2 vamos a estar leyendo. Si tú tienes tu Biblia, que espero que la tengas, tenla abierta todo el rato, durante todo el mensaje en Efesios capítulo 2, porque es una carta que Pablo escribe a una iglesia que él mismo ha fundado. Pablo, como apóstol que era, cuando tú leas en la Biblia la palabra apóstol no tiene nada que ver con los que hoy dicen ser apóstoles y todo este tipo de cosas. Otro día podemos tratar esto también en profundidad. Cuando Pablo funda esta iglesia, él se encarga de hacerla crecer. No solamente en número, que es importante, pero no es tan importante, sino en madurez también. Pablo se preocupa de que la iglesia madure, porque créeme, ¿de qué sirve tener una iglesia de 100, 200, 1000, 3000, 5000, 20.000 personas si cuando venga el Señor solo se van a ir 10, o se van a ir 15, o se van a ir 20, ¿verdad? Una iglesia grande no es sinónimo de una iglesia madura. Probablemente sí, en algunos aspectos, pero Pablo entendía que la iglesia tenía que crecer no solamente en número, lógicamente, sino en madurez, que la gente madure en el Señor. Que pasen los años y como dijo el escritor a los hebreos, que oye, ¿cómo es posible que ya tú deberías estar aquí compartiendo la palabra? ¿Cómo es posible que tú deberías de ser ya maestro y todavía es necesario que se te enseñe los principios del perdón, los primeros rudimentos? Y dice el escritor a los hebreos, todavía se te tiene que dar biberones de leche, pudiendo estar degustando buenos trozos de carne, espiritualmente hablando. Y entonces Pablo funda esta iglesia. Y cuando ya está bien establecida, se tiene que ir a otro lugar a fundar más iglesias, a fundar y a que más gente pueda conocer del Señor a través de su ministerio. Y por razones que ahora mismo no vienen al caso, Pablo cae preso y él desde la cárcel allí en Roma escribe 4 cartas a 2 iglesias y a 2 personas diferentes. Y una de esas iglesias es la iglesia de Éfeso, los Efesios, lo que nosotros conocemos como los Efesios. Es una carta un poco y un tanto particular porque nos vamos a dar cuenta que Pablo en esta carta no quiere combatir ninguna herejía, como sí hacen todas las demás. Pablo no quiere llamar la atención porque hay algún pecado o lo que quiera que sea, sino que es una carta de absoluta gracia. Es una carta donde Pablo se preocupa de que su audiencia, de que la gente de Éfeso entienda la importancia de la gracia de Dios. Esa es la finalidad de esta carta. Por eso en el capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, dice Pablo. Y ese Él hace referencia a Jesús. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo aclara, en otro tiempo. Pablo no dice, es que he escuchado de algunos que a día de hoy siguen enredados en pecado. Pablo da por hecho que esto es en otro tiempo, que aquellos que están en pecado es en otro tiempo, no ahora. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vamos a dar un brinco hasta el versículo 8, que dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta noche. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque la podemos leer libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, Señor, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Qué bueno, gloria al Señor. No sé si podemos encender este aire acondicionado, si es posible. Hemos leído, yo creo, hasta la saciedad este versículo 1. Este versículo donde Pablo dice, presten atención porque es tan hermoso lo que vas a aprender o a recordar en esta tarde. Donde da una frase que yo te puedo decir sin miedo a equivocarme, que la he leído cientos de veces. Y aún así sigue calando dentro de mi corazón. Aún así me inunda la gracia que estas palabras transmiten, porque Pablo dice que estábamos muertos y Jesús nos dio vida. ¿Podemos leerlo todos juntos? Estábamos muertos
y Jesús nos dio vida. Esto es tremendo y por todo lo que dice, no solamente a veces nos quedamos simplemente en que Jesús nos dio vida, gloria a Dios. Pero a mí me llama mucho la atención esto, estábamos muertos, dice el texto. Estábamos muertos en delitos y pecados y Dios nos dio vida juntamente con Jesús. Estábamos muertos y uno dice, pero ¿y cómo estaba yo muerto? Y la Biblia nos enseña que Jesús ha venido a darnos vida. En Juan capítulo 10, versículo 10 dice, yo he venido, dice Jesús, ese yo es Jesús. Yo he venido para que tengan vida. Y aclara Jesús, no cualquier vida, sino una vida en abundancia, una vida bendecida, una vida Zoe, que eso es lo que significa en el original, Zoe con Z. Es una vida bendecida aquí en la tierra. Y yo digo, si Dios ha venido para darme vida, quiere decir que la vida que tenía antes de Dios no era vida. Atento a esto. Si Dios ha venido para darme vida, significa que la vida que teníamos antes de Jesús no era vida. Porque una vida sin Jesús, una vida sin Dios es una vida de ruina. Es una vida que lleva camino a la destrucción, o mejor dicho, a la autodestrucción. Es una vida sin sentido, es una vida sin propósito. Es una vida donde nos deleitábamos en los pecados. ¿Cuántos se deleitaban en pecados en la antigua manera de vivir? Yo solo, Viviana, Diana, Carmen, nada más, Lorena, Pepín, un hombre también por ahí, Francis, Celeste, hay unos cuantos como yo que nos deleitábamos en el pecado. En la antigua manera de vivir, ojo, si yo preguntase cuántos se deleitan hoy en día en pecado, Dios quiera que nadie levante la mano. Pero la antigua manera de vivir, la Biblia nos enseña que nos deleitábamos en el pecado. Es como Pedro dice en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, éramos como esos perros que vuelven al vómito. Éramos como ese puerco lavado que vuelve y se revuelca en el cieno. Como esa que hagas lo que hagas, al final vas a acabar ahí. Éramos así antes de Cristo, antes de conocer a Jesús, antes de entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Nos deleitábamos, nos gozábamos en el pecado. Incluso algunos éramos tan absurdos, no quiero decir lo que se me pasa por la mente, tan bobos que alardeábamos de los pecados. Presumíamos con los demás de los pecados y decíamos, porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo no sé cuánto, y alardeábamos pensando que nos hacía más hombres o más mujeres decir eso. Siempre revolcándonos en el pecado porque nos gustaba. ¿A cuántos les gustaba el pecado? Y por más que quisiéramos apartarnos de ese pecado, tarde o temprano, o más bien temprano que tarde, acabábamos como ese perro que vuelve al vómito. Acabábamos como ese cerdo recién lavado que nada más a sacarlo de la ducha corre nuevamente y se revuelca en el barro, en el lodo, en el cieno. Así éramos. Y Dios ha venido a salvarnos de ese tipo de vida. Ha venido a salvarnos. Cuando nosotros usamos esa expresión, salvación, muchos no llegan a captar qué significa. La palabra salvación en el original significa liberación y protección del daño. Lo que nos está diciendo es que Dios quiere protegernos del daño, quiere liberarnos del daño que este mundo es lo único que puede ofrecer. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, escuchen, en el mundo tendrán aflicción. Y ahí van algunos incluso que se llaman creyentes, como borregos detrás de las cosas del mundo, pensando que eso traerá la felicidad, pensando que eso es la bendición, pensando que eso es la prosperidad. Y el Señor dice, mira, lo único que puede ofrecerte el mundo es aflicción. Esa aflicción, es tristeza, ese es el resultado del mundo. Toda esa gente que tú ves por ahí de fiesta, alegres y contentos, a mí no me la cuelan ya. Yo soy muy ignorante en muchos aspectos, yo soy muy necio en muchas cosas, seguro, pero a mí ya no me cuelan eso. Aquel que no está con Jesús tiene un corazón roto. Aquel que no tiene a Cristo no vive feliz. Aquel que no tiene a Cristo lo único que tiene es una vida llena de aflicción, dice la Biblia. Y tú me puedes decir que todo está bien, que todo va maravilloso, que te sientes el hombre más feliz del mundo, la mujer más feliz del mundo. Pero el día que quieras abrir tu corazón, aquí estoy yo para que te sientas y podamos hablar y tienes un hombro donde llorar. Porque sé que lo único que te está ofreciendo el mundo es aflicción. Es lo único, porque no lo digo yo, no es una invención mía.
Jesús dice, en el mundo encontrarás aflicción. Es lo único que el mundo te puede dar. Este mundo solo te puede dar aflicción y Jesús ha venido a liberarnos, a salvarnos de esa aflicción. Claro, tú puedes decir que esto es solo a través de Jesús, pero no es cierto, porque ya desde el Antiguo Testamento Dios se presenta a su pueblo como el Salvador. El rey David dijo en el Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de qué temeré? Dios es mi salvación. Ahora bien, ¿de qué nos tiene que salvar Dios? A lo mejor estamos hablando de salvación y uno no tiene ni idea de qué nos tiene que salvar Dios. Esto, por favor, entiendan esto porque es importante. Es uno de los principios del Evangelio. ¿De qué nos tiene que salvar Dios? De dos cosas. Lo primero y lo más importante es de una eternidad en el infierno. La Biblia dice en Mateo capítulo 25, versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La Biblia habla de los dos únicos destinos que todo alma tiene, que todas las almas tienen. Está el destino del cielo, de la vida eterna, y está el destino del infierno, del lago de fuego y de azufre. No hay lugar intermedio. No crean esas películas de que hay un lugar donde tu alma puede ir a reposar para ver si tienes algunos cuantos amigos, familiares que levanten una oración por ti. Rogamos una oración por su alma, dicen algunos. Ya es tarde, mi querido hermano. Si tienes que orar cuando muere, ya créeme que has llegado un poquito tarde al partido. Aquí no hay nada que se llame purgatorio. Yo sé que desde chiquititos quizá muchos nos enseñaron que hay un lugar donde las almas se pueden purgar, donde las almas se pueden tratar para la liberación, para la salvación, pero ese no es el mensaje que da la Biblia. La Biblia es clara, es enfática, cuando dice que solo hay dos destinos, está el cielo o está el infierno. Y Dios ha venido para salvarnos del infierno y para meternos en una eternidad juntamente con Él. ¿Amén? Y lo segundo de lo que ha venido para salvarnos es de una vida desastrosa aquí en la tierra. Lo mismo que vimos antes, que Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Tú que sabes mucho de Biblia tienes que saber que ese versículo no comienza así. Ese versículo comienza en Juan capítulo 10, versículo 10, que el ladrón no viene sino para hurtar, ¿qué dice? Escuchen porque siempre se pronuncia un poco mal. La gente pronuncia que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y sin embargo el texto dice para hurtar y matar y destruir. No es que Satanás te ofrezca una de estas tres cosas, mi querido hermano. ¿Qué quieres escoger? ¿Quieres que te hurte? ¿Quieres que te mate? ¿Quieres que te destruya? No, Él ha venido para hurtar y matar y destruir. Esa es la finalidad que tiene Satanás. Esa es la finalidad que tiene el ladrón con nosotros. Y todo el que no está con Cristo tiene una vida destruida. Efesios 2.1 nos va a contar un poquito por arriba cómo es esa vida sin el Señor. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo y aclara, espero que son en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, yo no era así. ¿Estás llamando a Dios mentiroso? ¿Estás desafiando a Dios? Todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios ha venido a salvarnos de una vida desastrosa porque nosotros seguíamos la corriente de este mundo. El texto lo deja claro, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y Pablo está haciendo una comparación con los peces muertos que quedan a la deriva del mar, a la deriva del agua. ¿Qué puede hacer un pez muerto contra la corriente? Nada. Es llevado, si la corriente ahora mismo decide tomar aquel rumbo, el pez tiene que ir por ahí, no puede hacer nada. Es llevado según la corriente, son guiados según la corriente quiera. Antes de conocer a Jesús, dice Pablo, nosotros pensábamos que éramos libres, pero en realidad estábamos atados al sistema de este mundo. Hay una versión que es la DHH, Dios habla hoy, que me gusta mucho, que dice, vivíamos según los criterios de este mundo. Porque no teníamos criterios ni principios. No teníamos principios propios, sino que lo que establece el mundo corrompido, eso pensábamos.
Pensábamos que éramos libres pensando lo que queríamos y no nos dábamos cuenta que hay alguien por arriba, que no se trata de Dios, que nos estaba diciendo qué tenemos que pensar. Así está la generación en la cual nosotros estamos viviendo. No quiero usar ciertas palabras para que no pienses que estoy hablando de política o algo. Bueno, ustedes me conocen, saben que yo soy apolítico totalmente. Pero hay pensamientos que dicen, es progresista, es muy moderno a la hora de pensar. Y wow, ¿cómo piensas? Muy liberal. No es liberal, está pensando igual que los demás. Está pensando según le ha dicho la sociedad que tiene que pensar. Ahora mismo hay una corriente que dice, hay que pensar por aquí. Todos pensamos por ahí. Hay que pensar por allá. Pues todos pensamos por allá. Hoy en día, creo que ya lo dije hace unos meses atrás, ¿tú sabes cuál es la corriente que está corriendo ahora mismo por los institutos, por los colegios? El tema, por ejemplo, del poliamor. Lo que para nosotros es una locura, una absoluta locura, nuestros hijos, tus adolescentes y jóvenes, se están preguntando cuando empiezan una relación, mira, ¿y nosotros podemos abrir la relación o es una relación cerrada? Y lo que para nosotros es un total disparate, es algo, pero ¿cómo están diciendo eso? Para ellos es normal, porque es la corriente que va ahora mismo. Ahora hay una corriente totalmente liberal, pensar lo contrario bueno, imagínate tú, es un desastre. Y piensan que son libres por pensar así, que cada uno piense como quiera. No estoy yéndome por ahí, que cada uno piensa como quiere. Pero al final te das cuenta que no piensan como quieren, sino como les imponen. Están siendo como esos peces muertos que les están arrastrando por la corriente. Y ahora te dicen, tienes que pensar así, tienes que pensar así. Y mañana nos van a decir, tienes que pensar así, y tienes que pensar así. Y cada vez es más absurdo la manera de pensar. Cada vez es más... Yo con todo mi respeto, yo esta semana vi una noticia que vi un torero que dice que no es heterosexual ni homosexual, sino pansexual. Pansexual, así se quedó, así Damaris se quedó también. ¿Qué dijo? Ponlo otra vez, dale para atrás. Pansexual, eso significa que no le gustan los hombres ni las mujeres, sino las personas. Está bien, cada uno que hágalo, a ver si me entiendes, pero yo digo, ¿hasta qué grado estamos llegando de absurdez, por favor? ¿Hasta qué grado estamos llegando de que esto nos parezca normal? O sea, con todo mi respeto lo digo, esto es ridículo en gran manera. O sea, esto es rozar ya la absurdez en gran manera. Ojo, escuchen, no estén hablando, por favor. No estoy hablando en contra de. No estoy hablando en contra de. Estoy diciendo, chicos, esto es ridículo. Y ya no es pansexual, es no sé cuán sexual, es el otro sexual, es no sé cuánto, es aquel que se siente como una niña de 3 años. Es el otro que se siente con una barba así, que quiere entrar al baño de mujeres. Es una serie de cosas y la corriente nos dice, tienes que pensar así. No estoy hablando en contra de nada, estoy diciendo, es absurdo. Y nos están inculcando una manera de pensar. Y pensábamos que éramos libres y no nos damos cuenta que somos como peces muertos, como borregos, creyendo todo lo que nos están diciendo. Pero la Biblia dice en Isaías capítulo 5, versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y ay de los que a lo bueno dice el malo. Ay de los que a los que ponen dulce por amargo y amargo por dulce. Esta semana pasada o la anterior, no recuerdo, en un devocional o en una predicación, tampoco lo recuerdo, creo que fue en un devocional, eso que ustedes no escuchan, en un devocional estaba hablando de los ayes. De esas maneras que Dios tiene a veces de hablar de ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! ¡Ay de los que a lo bueno dice el malo! Y ese ¡ay! Es un mensaje de juicio, de condenación. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! ¡Ay de ti, Capernaum! Porque en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti, le dijo el Señor. ¡Ay! Y estamos leyendo aquí, ¡ay de los que a lo bueno dice el malo! ¡Ay de los que están diciendo que eso es malo cuando la Biblia dice que es bueno! Pero así está la gente pensando hoy. Y Dios ha venido a salvarnos de una vida catastrófica porque vivíamos conforme a Satanás. Dice el texto, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire es una manera de llamar a Satanás. Es uno de los nombres que se le da. Y conforme significa debajo. Es decir, que aquel que está sin Cristo vive debajo de Satanás. Vive gobernado, dominado por Satanás. Cuando la Biblia dice a través del apóstol Pablo que es al revés. Que Satanás debería estar bajo nuestros pies porque está vencido, dice Pablo.
En Romanos capítulo 16, versículo 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pero sin embargo, cuando no teníamos a Jesús en nuestro corazón, vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Vivíamos bajo Satanás. Hay un pastor y maestro del año 1700 más o menos, llamado Matthew Henry, que algunos de ustedes lo conocen porque han leído de él, que dice esta frase, dice que este texto significa que éramos obedientes, sumisos al gobierno tiránico que nos imponía Satanás. Antes de conocer a Jesús, todos nosotros, dice Pablo, aquí no se escapa nadie, todos nosotros éramos obedientes, sumisos al gobierno tiránico de Satanás. Dios ha venido a salvarnos de una vida catastrófica porque vivíamos atados a nuestros deseos. Dice el texto de Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Todos nosotros, repito, todos nosotros, yo sé que pones cara como conmigo no va la cosa, todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pensábamos que éramos libres y, mi querido hermano, éramos esclavos. Creíamos que teníamos el control de nuestra vida y el control lo tenía el pecado. Por eso Pablo llegó a decir en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. No entiendo cómo hago esto, porque no estoy haciendo lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Así que si estábamos atados a nuestros deseos, éramos esclavos de ellos. ¿Cuántos eran esclavos de sus pecados? Estoy hablando en pasado. ¿Cuántos son esclavos de sus pecados? No, bajen la mano. ¿Cuántos, aunque luchásemos con todas nuestras fuerzas y queríamos apartarnos de un pecado, de un vicio, de una atadura, de algo que tuviésemos, volvíamos otra vez y éramos esclavos de eso? ¿Cuántos intentamos dejar algo en el Señor? Dejar algo antes de conocer al Señor. Dejar de decir palabrotas, dejar de mentir, dejar algún pecado. Y lo intentábamos y poníamos de nuestra fuerza. Poníamos todas nuestras ganas en luchar contra eso. Pero sin darnos cuenta, al final acabábamos haciéndolo. Y Pablo dice, es que al final estoy haciendo lo que no quiero, eso hago. Estábamos atados a nuestros deseos, éramos esclavos de ellos, con vicios muchos de nosotros, con ataduras muchos de nosotros, con cosas ocultas, con pecados vergonzosos. ¿Cuántos tenían pecados vergonzosos antes? Yo sé que ahora no, lógicamente, y que nadie de ustedes tenía pecados vergonzosos, pero nadie en este mundo es libre sin Cristo. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. ¿Cómo está el viejo hombre, la vieja mujer, la persona antes de conocer a Jesús? Viciado conforme a los deseos engañosos. La vida sin Cristo es una vida vacía. Es una vida viciada, es una vida corrompida y solo Jesús nos hace libres. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que este versículo, sin miedo a equivocarnos y a cometer una herejía ni nada por el estilo, podríamos decir, y conoceréis a Jesús y Jesús os hará libres. Por más que no quieras hacer el mal, dice este texto, que estás atado sin Jesús. Y ya puedes luchar, batallar, decir que nunca más lo harás. Pero sin Jesús no vas a poder. Dios ha venido a salvarnos de una vida catastrófica porque éramos hijos de ira, dice el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira. Esta es una expresión que se refiere a que éramos condenados a la ira de Dios. No solamente llevábamos una vida desastrosa, de ruina total, de calamidad total aquí en la tierra, sino que además, si no nos hubiésemos encontrado con Jesús, hubiésemos perecido en el infierno. Éramos hijos de ira, éramos carne de cañón, como diríamos hoy en día. Y esta es, en resumidas cuentas, la vida pasada que teníamos todos. Todos. No, yo no, tú sí también. Lo que pasa es que a ti, gracias a Dios, nunca se conoció ese pecado vergonzoso que cometías en oculto. Pero todos nosotros, dice el texto, que vivíamos así. Es una vida miserable. Y Jesús ha venido a traer salvación de esta vida tan miserable. Y después de que Pablo presentase esta vida de aflicción en la tierra y esta vida condenada por una eternidad, ahora sí, ahora Pablo va a comenzar a presentarnos la mejor de las vidas.
En el versículo 4 de Efesios 2 dice, pero Dios, fíjese, ese pero lo cambia todo. Ese pero anula todo lo anterior. Estábamos viciados, íbamos como peces muertos arrastrados por la corriente, éramos de esas personas atadas a deseos engañosos, éramos esclavos del pecado, pero, dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice Pablo aclarando en paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Jesús nos saca de la muerte para darnos vida, dice el texto. Pero no cualquier vida, sino una vida juntamente con Él. La vida en abundancia es una vida juntamente con Cristo. El Dios misericordioso ha venido a cambiar nuestra vida. El Dios misericordioso ha venido a sacarnos de la miseria, de la esclavitud y a traernos vida y vida en abundancia, dice el texto. Bueno, y está bien, pero ¿y cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios todo esto? Esto solo tiene una palabra. Y es la gracia de Dios. Esto solo lo puede lograr la gracia de Dios. Por eso Pablo continúa y dice en el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hemos cambiado es gracias a la gracia. Aquí el mérito no lo tenemos ni tú ni yo, ni nuestro esfuerzo, ni nuestras ganas de hacer bien las cosas. Aquí toda la gloria y toda la honra tiene que ser para nuestro Dios. Esto es gracias a la gracia. Hay una Biblia de estudio muy hermosa que siempre la recomiendo, que es la Vida Plena. Antiguamente se llamaba la Biblia Pentecostal. Mi suegra la tiene hace 30 años, la Biblia Pentecostal. Ahora se cambió el nombre hace unos cuantos años, la Vida Plena. Muy buena, se la recomiendo. Que tiene una frase referente a este pasaje que dice que toda la actividad de la vida cristiana, de principio a fin, depende de la gracia. Toda nuestra vida cristiana, desde el día que nos convertimos hasta el día que partamos de aquí, dependemos de la gracia de Dios. Nada en este mundo puede darnos salvación. Ni las mayores obras de caridad, de amor, de servicio al prójimo que puedas hacer podrá ofrecerte la salvación. Ni aun esas obras que Pablo dice en 1 Corintios 13, ni aun dando todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, ni aunque entregases tu cuerpo a la ciencia para ser quemado, nada puede traer salvación a tu vida, porque esto se trata de gracia. Nada nos trae salvación sino la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice Pablo en el versículo 8. Por gracia sois salvos. Todo es gracias a la gracia. Pero ¿cuándo vemos la gracia por primera vez? Esto es una pregunta bien interesante. ¿Cuándo nosotros pudimos ver la gracia de Dios por primera vez en nuestra vida? Porque alguno dice, bueno, no, yo vi la gracia de Dios por primera vez el día que me encontré con Jesús. Ese día que Cristo me salvó. Ese día que Cristo con su sangre me limpió de sus pecados. Ese día que Cristo me redimió y me sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Ese día que pude, por decirlo de alguna manera más sencilla para que lo entendamos, que hice esa oración de decirle, Señor, te pido perdón y pido que reines en mi vida. Ese día puede ser que viste la gracia de Dios por primera vez. Pero la Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, ahí está la gracia. Aún cuando no tenías ni idea de que un día entregarías tu vida a Jesús, ya Dios te había enlazado con su gracia. Aún un día que ni siquiera tenías ni idea de que te ibas a convertir al cristianismo, de que ibas a estar aquí un domingo por la tarde, no tenías ni la más remota idea, no se te pasaba este remoto pensamiento por la mente, ya Dios te había hecho tener un encuentro con la gracia. Para los que me conocen a mí, a Damari, saben que nosotros llevamos toda la vida juntos. Desde que yo tengo 15 añitos de edad, ella 14 añitos de edad, estamos juntos. No recomiendo esto, ni mucho menos. Esta es la mayor de las locuras. Con 15 y con 14 años, lo último que tienes que pensar es en noviarte con alguien.
Alguno una vez me dijo, no, es que fíjate, ustedes están jóvenes y... No, nosotros no servimos de ejemplo. Créeme que es gracias a la gracia que salimos hacia adelante. No somos ningún ejemplo. Con 15 años, créeme que si estás pensando en hombres o estás pensando en mujeres, todavía tienes muchos pajaritos preñados en la cabeza, no tienes ni idea de lo que se trata la vida. Con 15 añitos lo que te toca es estudiar, prepararte para el día de mañana. Pero bueno, por alguna razón, desde los 15 años estábamos juntos y a veces hemos hablado y decimos, bueno, ¿y te acuerdas cuándo fue la primera vez que nos vimos? Claro, ella se acuerda, normal. La primera vez que me vio, pues eso quedó. Se deslumbró, tú lo has dicho, Carmen, se deslumbró, eso se quedó fascinada. Son bromas. Pero a veces, ¿te acuerdas cuándo fue la primera vez que nos vimos? Claro, no nos vamos a acordar. Fue ahí en un pasillo en el instituto, con 14 años ella, con 15 años yo. Y yo, ¿sabes por qué la conocí a Damaris? Porque había un chico en mi clase, se llamaba Cándido, pobre Cándido. Qué Cándido era. Que me dice, mira Alberto, tengo una chica que estoy cortejando, que estoy enamorando. Te la voy a presentar ahora. Digo, venga, vamos a conocer a esa mujer. Y cuando llegamos y estábamos ahí en ese pasillo, en los baños del instituto, yo la vi, yo miré a esa morena con ojos verdes, digo, Cándido, tú eres mi amigo. Las novias de los amigos no se tocan, pero lo siento mucho, Cándido. Y ella se acuerda también de ese día y siempre decimos, esa fue la primera vez que nosotros nos encontramos, que nos vimos. Sin embargo, después, cuando empezamos esa relación, empezamos a hablar y, oye, ¿tú dónde estudiaste? Le dije yo, Damaris, ¿dónde estudiaste? Me dice, yo en el colegio de Tomecano, en el colegio Generalísimo Franco. Digo, yo también. Digo, ¿en serio? ¿Pero de qué año a qué año? No, digo, que soy bebé hasta sexto, hasta que pasé al instituto. Digo, yo también. O sea, que estuvimos en el mismo colegio que era chiquitito, yo también. Mira, Damaris, ¿dónde fuiste tú a la guardería? Dice, no, y la guardería está aquí, de la calle Góngora, en el edificio Las Américas. Digo, ahí vivía yo. Digo, Damaris, ¿tú me estás hablando en serio que tú ibas a la guardería donde yo vivía? Sí. Damaris y yo estábamos unidos desde bebés. Ni por asomo pensábamos que íbamos a estar juntos. Yo no me acuerdo de ella no se acuerda de mí. Pero la primera vez que nos vimos fue en el instituto. Pero años antes ya nos habíamos encontrado. Muchos años antes de que tú conocieras al Señor, ya el Señor elaboró un plan para que hoy tú estuvieses aquí sentado escuchando de que todo es gracias a la gracia. Tú piensas que fue un día que viniste y que conociste al Señor, pero antes de tú tener ese encuentro con 15 o con 14 años, ya llevas toda una vida atada a la gracia de Dios. Lo que Dios se dejó manifestar en el cumplimiento del tiempo. Pero ya Dios te enlazó desde que naciste con la gracia de Dios. Nosotros somos lo que somos gracias a la gracia. Pablo dice a los Corintios en la primera carta, capítulo 15, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Uno podría decir, bueno, Pablo, pero eres fariseo de fariseos. Eres un hombre estudiado a los pies del gran Gamaliel. Eres un hombre tremendo con conocimiento. Y dice, no. Si soy algo, porque ustedes me lo consideran, yo no me lo creo. De hecho, él se presenta a esta misma iglesia de Corintio como el último de los abortivos. Si soy algo, dice él, es gracias a la gracia. Si algo somos en esta vida, es gracias a la gracia. Ahora bien, esto tiene un gran peligro, porque hemos visto que aún cuando éramos pecadores, aún sin nosotros saberlos, ya vivíamos en la gracia. Hemos visto que todo lo que logramos durante nuestra vida cristiana es gracias a la gracia. Y el peligro es que esto nos puede llevar a pensar que somos merecedores de la gracia. Hay personas que piensan que tienen el derecho a la gracia, que somos merecedores de ella. Y es cierto que Dios nos inunda con su gracia hasta tal grado que llega el momento que nos creemos merecedores de ella. Pero la Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, esto no es tuyo, esto no es de tu propiedad, esto es un regalo que Dios te ha dado. Que seamos bendecidos de los pies a la cabeza, no es nuestro derecho. Los cristianos no tenemos derechos como algunos quieren decir. No podemos sacar, como a veces digo, la banderita de nuestros derechos para protestar, para decir o para lograr. No tenemos derecho. La Biblia dice que esto no es nuestro. Dios nos lo ha dado, pero no es nuestro. Y no podemos creernos merecedores de su gracia. Si hoy tienes vida, es gracias a la gracia. Si hoy tienes una familia a la que abrazar, si hoy tienes a alguien al que llamar, es gracias a la gracia.
No es porque eres un buen hombre y una buena mujer que has podido cuidar de tu familia. Eso créeme que ha aportado mucho, pero es gracias a la gracia. Si hoy tienes matrimonio, es gracias a la gracia. Si hoy tienes comida en tu plato, ¿cuántos han comido hoy? ¿O cuántos van a cenar? Si hoy has comido, es gracias a la gracia. ¿Pero qué dices? Este plato de comida lo he trabajado yo. Ha sido con el sudor de mi frente. Porque incluso Dios lo dice. Sí, no lo pongo en duda. Pero ¿y quién te ha dado la salud para lograr eso? Si hoy tú tienes algo, es gracias a la gracia. Si hoy tú tienes trabajo, es gracias a la gracia. Si hoy tienes, permíteme esta expresión, quizá no es la correcta, un mísero euro en tu bolsillo para tomar un café, es gracias a la gracia. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros somos, todo lo que poseemos, es gracias a la gracia. Es cierto que la mayor cualidad de Jesús es su gracia, así lo dice Pablo. 2 Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén, sella Pablo. La mayor cualidad del Padre es el amor, dice Pablo en este versículo. La mayor cualidad del Espíritu Santo, ¿cuál es? Ponme el versículo otra vez, lo tenemos ahí. ¿Cuál es la mayor cualidad del Espíritu Santo? La comunión. Que el amor de Dios, el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la gracia es la mayor cualidad de Jesús. Pero que sea la mayor cualidad de Jesús, con todo y eso no podemos creernos merecedores de la gracia. Es cierto, Jesús nos da su gracia y cuando este mundo cristiano que no sé por qué hace tanto énfasis en el pecado y la condenación, que hay que hablar de eso, hay que enseñar, hay que enfatizar, hay que ser claros y honestos con referente al pecado, pero no nos podemos olvidar de la gracia, que es quien nos libra de la condenación del pecado. Todos conocemos la historia, no se las voy a contar porque la conocemos, de esa mujer que fue pillada en el mismo acto de adulterio y la religiosidad la puso frente a Jesús y le dijo, Jesús, esta mujer es digna de morir porque ha sido pillada en este pecado. Yo creo que hoy la religiosidad hace lo mismo dentro de las iglesias. No vivimos bajo la gracia, no vivimos cubriéndonos los pecados, porque el amor cubrirá multitud de faltas. Así dice mi Biblia, no sé la tuya. Sino que vivimos con este dedo señalador diciendo, bebiste, fornicaste, adulteraste, que todo eso está mal, hiciste no sé cuánto, pero ¿y la gracia? Y cuando todos estaban a punto de apedrear a la mujer, Jesús derramó su gracia sobre esta mujer y pronunció esas palabras tan hermosas que todos sabemos de memoria en Juan 8:11, yo no te condeno. ¿Cuántos han sentido alguna vez que la gracia de Dios les ha liberado de algo? Qué poquito. Tienen que conocer un poco más al Señor. ¿Cuántos han sentido alguna vez que la gracia de Dios les ha bendecido en algo? Algo que no eran merecedores, mas sin embargo Dios por su gracia te lo ha dado. Hace años atrás, me cuesta compartir anécdotas porque tengo que buscar siempre que no conozcan a las personas implicadas y todo. Por eso tengo que remontarme muchas veces a Tenerife. Hace años atrás compré una furgoneta, ahorré durante un tiempito y fui a un concesionario y me compré una furgoneta, 3.000 euros me costó, la pagué. Es sospechoso ese concesionario, pero alguien me dijo, vete ahí que ahí venden furgonetas baratas. Estos consejos que te dan que tú dices, mala hora, dice caso. Y compro la furgoneta y salgo del taller y salgo del concesionario y me meto para la autopista para abajo y me dice el compañero, oye, esto tira un poco de humo blanco. Dios, será normal. Al día siguiente casi ni arranca la furgoneta y llamé a un mecánico que era amigo mío, viene y me dice, Alberto, te acaban de vender una furgoneta con la culata rota. Claro, en ese momento 3.000 euros para mí era la vida, no tenía más. Encima había vendido la otra furgoneta de trabajo. Bueno, en resumidas cuentas, necesitaba devolver eso. Le subo al taller y me presento delante del hombre con una pinta mafioso. Digo, mira, que soy el de ayer, que me vendiste una furgoneta que está mal. Dice, bueno, ¿y?
Digo, no, para cambiarla. Algunos dicen descambiarla, no sé si es descambiar, es cambiarla. Para cambiarla, le digo. Dice, no, ya hicimos el traspaso, ya es así. Ustedes se lo creerán o no, yo no tengo que convencer a nadie. Yo salí, yo miré al cielo y le dije, Señor, haz que me devuelvan este dinero, hombre. Y entro, ya el chico no me quería recibir y estaba yo ahí diciendo, yo de aquí no me voy sin mi dinero. De repente me llama, no sé si fue mi mujer, creo que sí, o hasta mi propio suegro, no recuerdo. Lo cierto es que estaba hablando, dije, no, Gerardo, es que no sé qué, y se me acerca el dueño del taller, me dice, ¿con quién estás hablando? Digo, no, con mi suegro. ¿Cómo se llama? Gerardo. Me dice, ¿tu suegro Gerardo de Villa Colombina? Yo no había dicho eso. Digo, sí, ¿por qué? Dice, espera un momento. Se va, sale con 3.000 euros y dice, tranquilo, yo del traspaso me vuelvo a ocupar yo, gracias por todo. Yo por un tiempo dije, esto es gracias a mi suegro. No, es gracias a mi padre. Es gracias a la gracia. Historias de esas yo te puedo contar las que quieras. Estaba ayudando a un amigo que se llamaba Miguel. Puedo decir el nombre porque ustedes no lo conocen, aparte ya se murió el hombre. Mi mujer y yo le estábamos atendiendo. Estaba en un grado de alcoholismo tan feo. Algunos jugando con la bebida sin saber lo que uno ha vivido, Dios mío de mi vida. No te quiero alargar esto, él me llamaba, tenía la costumbre de llamarme cuando estaba bien borracho. Y me llama un día desesperado, Alberto, por favor, ven por mí, porque bueno, se había bebido medio bar y no tenía para pagar y bueno, y no le dejaban esa historia. Digo, Miguel, ¿dónde estás que te voy a ir a buscar? Y ahí cuelga el teléfono. Claro, en Santa Cruz, más de 2.800 bares en Santa Cruz. Yo cerré mis ojos y le digo, Señor, llévame donde está Miguel. Yo cogí el coche, yo me tiré para Santa Cruz, me metí por unas calles no habituales en mí y de repente sentí aparcar el coche y cuando miro allí en el fondo de un bar, ¿quién estaba sobre la barra? Miguel acostado. Eso es gracias a la gracia. Yo puedo contarte mis historias, tú tendrás las tuyas, Señor. Es un favor inmerecido que Dios nos da. Mi mujer a veces me dice, es que tú eres el niño mimado de Dios porque lo que pides Dios te lo da. Y es verdad, pero no es por mí. Es que yo le pido y el Señor me lo da. Y esto puede llegar a pensar en mí que yo soy merecedor de... No, yo no soy merecedor de nada. Yo reconozco que es la gracia de Dios sobre mi vida. Es la gracia que tú tienes sobre tu vida y no somos merecedores de nada. Es algo que Dios nos ha dado, es algo que Dios ha dado a la iglesia. Que el hombre puede venir a pisarte la cabeza, pero la gracia de Dios vuelve a levantarte. Que el mundo puede venir y humillarte y avergonzarte y decirte de todo y hundir tu testimonio, pero la gracia de Dios vuelve a levantarte en un día y levantarte aún más grande de como estaba. Es la gracia de Dios. El mundo puede destrozar tu matrimonio, puede destrozar la vida de tus hijos, pero la gracia de Dios en un instante puede levantarlo otra vez. Es un favor inmerecido que la iglesia tiene. Es algo que Dios nos ha dado a nosotros, a los cristianos, pero por favor no te creas merecedor de eso. No somos merecedores de nada. Si hoy estamos bien, si hoy nuestra casa está bien, si hoy nuestro matrimonio está bien, si hoy nuestra salud está bien, es gracias a la gracia. Si hoy estamos justificados delante de Dios, es por la gracia. Romanos 5:21 dice, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nosotros somos justificados gracias a la gracia. ¿Y sabes por qué hoy podemos acercarnos al Padre? Porque Él está sentado en un trono que se llama el trono de la gracia. Sin eso, créeme que nadie de los que estamos aquí, empezando por mí, nos podríamos acercar a Dios. Y hoy venimos aquí de cualquier manera. Hoy entramos para la presencia del Señor de cualquier manera, dando portazos, patadas a la puerta y entramos. Y hacemos y deshacemos y no nos damos cuenta que podemos hacer eso porque estamos llegando al trono de la gracia. ¡Ay de nosotros si estuviésemos en el tabernáculo o en el templo! Caeríamos fulminados en ese momento. No dignifiquemos, no desvaloremos la gracia de Dios. No la tratemos de una manera mala. A veces nosotros nos creemos merecedores de la gracia, pero no lo somos. Cuando
Cuando Dios quiere liberar a su pueblo de la mano de los egipcios, está claro, solo hay un candidato, que es Moisés. Moisés había sido príncipe de Egipto, se había criado en el palacio como el hijo del rey, del príncipe de Faraón. Por alguna razón, Dios inventó alguna excusa, una trifulca con unos cuantos, tuvo que ir al desierto. Dios lo prepara 40 años en el desierto pastoreando las ovejas de su suegro. Moisés pensaba que no tenía propósito. No tienes propósito, es que vas a estar otros 40 años guiando a mi pueblo. Era el candidato perfecto. Todo el mundo lo sabía, era un secreto a voces que Moisés era el candidato, no hay otro como tú, Moisés. Sin embargo, la Biblia dice que cuando Dios trata de convencer a Moisés, y le dice: Moisés, tú eres el candidato, has de salvar al pueblo, has de presentarte frente a Faraón. Éxodo 3:11, Moisés le dijo: pero ¿y quién soy yo para que vaya Faraón? ¿Quién soy yo? Moisés sabía que él no era merecedor de nada. Cuando el rey David había matado al gran gigante Goliat, que tenía amedrentado a todos los escuadrones del ejército de Dios, así dice la Biblia, estaban todos intimidados, atemorizados por un hombre llamado Goliat. David, siendo un niño sin armadura y sin nada, con una piedra, la Biblia dice que mató a este gigante. Rápidamente se convirtió en el gran rey de Israel, llevó al país a lo mejor, a lo más alto, era reconocido por todo el mundo, tenía el favor del pueblo, pero aún con todo eso, en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 18, David dijo: ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Uno de los secretos de la bendición es reconocer que no somos merecedores de nada. Es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es su gracia lo que nos tiene aquí. No somos nosotros. Dios no nos la va a quitar. Pero por favor, no caigas en el pensamiento de que somos merecedores de ella. Amén. Ponte en pie, cierra tus ojos. Ponte en pie por un momento y me gustaría que comenzases a adorar al Señor, a alabarle, a darle gracias por esa gracia. Dale gracias por la gracia. Adora al Señor por esa gracia, ese favor inmerecido que ha derramado sobre ti. Tantas bendiciones. Desechemos el orgullo, la altivez, la soberbia. A mí, créeme, que me hace bien creer y saber y pensar que todo lo que tengo es gracias a Dios, que no es por mí. Alguien me dijo de pequeño: Alberto, todo lo que tocas lo destrozas. Y yo no sé si esta persona tenía razón, pero yo creo que sí. Todo lo que Alberto toca lo destroza. Por eso reconozco que no es por mí, es la gracia de Dios. Todo lo que has logrado es gracias a la gracia. Todo lo que tienes en tu vida ahora es gracias a la gracia. Y qué hermoso sería que en esta noche puedas glorificar a Dios por su gracia. Puedas levantar tus manos y comenzar a adorarle, comenzar a decirle: gracias, Señor, por semejante favor inmerecido. Gracias porque me has coronado de bienes. Gracias porque me has bendecido. Gracias porque has puesto salud en mi cuerpo. Gracias porque has puesto tu bendición en mi casa. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias porque aunque no soy merecedor, tú derramas tu gracia sobre mi vida. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor, porque aun cuando era un pecador, un vil pecador, que ni por la mente se me pasaba acercarme a ti, tú ya me enlazaste con tu gracia, Padre. Tú ya tiraste esa cuerda de gracia sobre mí. Y aun siendo pecador me amaste y enviaste a tu Hijo Jesús a morir por mí. Aun cuando no tenía ni la más remota idea de que un día estaría aquí sirviéndote, tú ya me uniste con tu gracia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a tu Dios en esta noche, iglesia. Somos lo que somos por su gracia. Tienes la casa que tienes por su gracia. El matrimonio que tienes por su gracia. Eres lo que eres por su gracia. Bendice a Dios en esta noche, iglesia. Qué hermoso sería escuchar una iglesia que bendice, que honra y glorifica a su Dios y le dice: gracias, Dios mío, por tu gracia. Si soy algo, Señor, es por tu gracia. Si algo hemos logrado es por tu gracia. Si algo hemos conquistado es por tu gracia. Gracias, Señor. Queremos bendecirte y adorarte, Señor. Queremos bendecirte y adorarte.
Vamos a cantarle en esta noche, vamos a cantar esta hermosa alabanza que dice así.